pobreza a través de un enfoque de derechos humanos. Antes de comenzar, quisiéramos ofrecerles una disculpa. Estaba previsto que nos acompañara el doctor Diego de la Mora, sin embargo, debido a problemas en coordinación de la agenda y a recordatorios, él no va a poder estar aquí el día de hoy, pero nos acompaña el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Hablando un poco acerca de los motivos que originan la temática de esta mesa, vale la pena recordar que a lo largo de las dos primeras intervenciones de la mañana, las personas especialistas que nos han acompañado han analizado cuestiones relativas a la conceptualización de la pobreza, sus causas y consecuencias, no solo respecto al ámbito económico en sí mismo, sino principalmente respecto a la falta de acceso a derechos que esto genera. Todo, como se ha mencionado a lo largo de toda la mañana, con un enfoque o visión multidimensional y desde los derechos humanos. Después de todo este análisis y de tener un primer acercamiento con el tema, nos toca ahora hablar de las medidas cuya implementación podrían hacer frente a la pobreza. Para ello, esta mesa se abordará derivado de la cancelación de último minuto, específicamente en el tema de acceso a la justicia y el acceso a los recursos jurisdiccionales. Como les decía, nos acompaña el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, a quien le doy la bienvenida, y voy a leer una pequeña semblanza suya para presentarlo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una especialidad en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. Además, se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Vale mucho la pena recalcar que gran parte de su trabajo académico y de investigación se encuentra relacionado con el tema de protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Específicamente, él es coordinador del Diplomado sobre Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que se ofrece en este instituto y que coincidentemente inicia el día de hoy en su versión 2017. Entonces, sin nada más que decir, le doy la palabra al doctor Rodrigo Gutiérrez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, obviamente, mi mayor agradecimiento por invitarme a estar en esta discusión relativa al tema de la pobreza y los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, aunque no únicamente. Y muy especialmente, gracias a Malena Cervantes por haberme hecho esa invitación personalmente. También quisiera agradecer a Daniela Sánchez Carro, quien me ayudó a pensar algunos de los temas y problemas que hoy quisiera compartir con ustedes en relación con esta pregunta que la mesa quiso colocar en la discusión sobre el tema de la pobreza y derechos económicos, sociales y culturales. Y la pregunta es si la vía judicial es el medio para enfrentar la pobreza. Es decir, en otras palabras, si podemos pensar que los jueces pueden ser un actor aliado para combatir el tema de la pobreza, para enfrentar el tema de la pobreza, para resolver los problemas de la pobreza, que como aquí seguramente ya se ha dicho hoy, tiene una relación muy estrecha con los derechos económicos, sociales y culturales, tanto que, como saben, la pobreza hoy se mide a partir de una serie de indicadores vinculados con los derechos económicos, sociales y culturales, cuando menos así ocurre en México ya de una forma contundente. Para enfrentar esa pregunta, a mí lo que me gustaría colocar antes de posicionarme sobre ella es hacer algunos apuntes contextuales, teóricos contextuales sobre qué es la pobreza, porque si no intentamos medianamente tener una definición que pensamos sea útil para identificar ese problema, una categoría que nos ayude a identificar ese problema, nos va a costar mucho trabajo entender cómo es que los jueces en un momento dado podrían vincularse a ese debate, ya adelantando que hoy, como lo decía, la pobreza se define en México y en muchos otros sitios, también gracias a
los posicionamientos que ha habido en Naciones Unidas vinculado al tema de los derechos sociales. Pero en cualquier caso, a mí me parece que algunos apuntes contextuales sobre ese debate teórico sobre lo que significa la pobreza y lo que ha venido significando históricamente nos puede incluso ubicar en el momento histórico que nos encontramos, en el momento histórico del Estado contemporáneo en el que nos encontramos y lo que la pobreza puede significar en esos distintos marcos históricos. Bueno, también la verdad es que no podía dejar de decir que ayer fueron los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social. Ayer el presidente Peña Nieto salió con bombo y platillo a anunciar, junto con 15 gobernadores, los avances que ha significado la intervención a través de la Secretaría de Desarrollo Social de las políticas públicas en materia de pobreza. Y ayer también se publicaba un estudio de un académico del ITAM en donde se señalaba, junto con Oxfam, donde se señala que el 1% de las familias mexicanas puede comprar todo lo que poseen el 97% de las unidades familiares más pobres. Claro, este apunte va más en dirección de la desigualdad, que es otro flagelo que marca a América Latina y a nuestro país, pero que se relaciona de una forma estrecha con el tema de esas increíble cantidad de mayoría de personas que se encuentran en situación de pobreza sin poder acceder a condiciones mínimas de vida. El 1% de los mexicanos acumula más de la tercera parte de la riqueza nacional y el 10% de las 2/3 partes de los activos totales. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que nos encontramos hoy. Pero hagamos un poco de historia sobre pobreza, esa categoría, ese concepto y los debates que han ocurrido desde el siglo XIX. Probablemente antes de eso también ya el concepto de pobreza había venido posicionándose, pero yo me detengo en el siglo XIX y señalando que hoy todavía, a pesar de que llevamos 2 siglos debatiendo ese concepto, pues hay una falta de consenso en torno a sus definiciones y cuáles son sus dimensiones más relevantes. Y aún ahora, si ustedes revisan la literatura sobre pobreza, van a encontrar decenas de definiciones, una inmensa variedad de posiciones que son filosóficas, que son epistemológicas, que son teóricas, y que no generan un consenso rotundo, aunque hay algunas definiciones que tienen un mejor posicionamiento. Durante el siglo XIX, como ustedes saben, que es el apogeo, digamos, del Estado liberal, del primer Estado de derecho, en el que se produce un despegue espectacular del capitalismo industrial, la pobreza es pensada por la teoría liberal como una distorsión natural de la sociedad de mercado que es manejable y que se puede atender con beneficencia principalmente. Es una idea que por supuesto sobrevive. Eso hoy hay actores y sectores de la sociedad que teóricamente siguen defendiendo esta posición. Pero es una posición claramente liberal que está vinculada con un tipo de Estado de ese periodo. Y sin embargo, también en ese periodo hay una mirada crítica sobre esa concepción de pobreza, sobre todo, y simplificando mucho, posicionada por el marxismo. El marxismo posicionará ideas distintas según las cuales el sistema económico, que se articula a través de una contradicción capital-trabajo, en ese sistema económico, la pobreza no es un fenómeno colateral, no es un fenómeno anómalo, no es un fenómeno marginal que se debe de atender con beneficencia, sino más bien está en el corazón del mismo sistema. O sea, la pobreza forma parte de una red de relaciones de dominación, explotación, incluso expropiación, ¿no? Expropiación de una renta que no se paga, que está naturalizada, incluso legalizada. El derecho aquí cumple un papel muy importante, en tanto que legaliza esas relaciones de explotación entre patrones y trabajadores. Y por lo tanto, la pobreza más bien está generada por la propia lógica contradictoria del sistema. Esta es una segunda mirada crítica que concibe a la pobreza, pues más bien
como un fenómeno estructural vinculado a las contradicciones económicas, políticas, sociales del propio sistema. Segunda etapa, esta es una primera etapa. Una segunda etapa, con el surgimiento del estado de bienestar, voy a hacer saltos históricos inmensos, pero necesarios para poder colocar estas ideas que quiero poner sobre la mesa. El estado de bienestar, década de los 50, 70 del siglo pasado, siglo XX, como ustedes saben, es un estado que interviene en la economía, que se hace cargo o que intenta hacerse cargo, y esto no es gratuito, se debe a las luchas emprendidas por trabajadores durante todo el siglo XIX y principios del XX. El estado de bienestar piensa en, o más bien diseña y programa políticas para intervenir en la economía con el objeto de intentar vencer estas causas estructurales. La pobreza, digamos, en la perspectiva keynesiana, se debe a efectos de insuficiencia o ineficacia de mecanismos de integración social, y por ello, frente a eso, la solución es la puesta en marcha de políticas integradoras y de redistribución. Y es aquí donde surgen las estrategias de medición a partir de criterios monetarios y de ingreso persona-familia. Esta noción de línea de pobreza, serán pobres aquellos que estén por debajo de un determinado estándar. Digamos que esta definición de pobreza acompaña al estado de bienestar y por lo tanto despliega todo un aparato programático en materia de vivienda, de salud, de educación, de agua, para intentar vencer ese fenómeno que aqueja a la sociedad de mediados del siglo XX, de la posguerra. Esta noción va a tener críticas también. Críticas desde el enfoque de género, década de los 70s, de los 80s, según las cuales las mediciones que propone el estado de bienestar están ocultando peculiaridades de ciertos grupos, por ejemplo, de mujeres, en donde lo que hay detrás de la pobreza, más que simplemente no poder superar una línea determinada, son relaciones de poder y de dominio, en la cual, de nuevo, lo que se coloca es, ahí hay una situación estructural que obedece a las características de ciertos grupos que en su inserción social no pueden escapar de esos círculos perversos que los mantienen en condición de pobreza. Entonces, no es un problema solo de quién sube y quién baja, sino cómo se produce ese fenómeno. Y por supuesto también, no solo críticas, digamos, desde la izquierda, desde el feminismo, sino también críticas desde la apuesta neoliberal hacia el estado de bienestar, que desde mi punto de vista hoy se han convertido en el discurso dominante. Entonces, la pobreza desde el neoliberalismo, recuperando las tesis del liberalismo del siglo XIX, se explica más bien por las desventajas generadas por insuficiencia de disponibilidad de recursos, carencias individuales que les impiden a las personas concurrir en el mercado en pie de igualdad. Como la pobreza es eso, ¿qué es lo que el neoliberalismo propone? Pues crecimiento económico, ¿no? Atracción de inversiones para que haya una generación de producción de riqueza a través del libre mercado. Hay que eficientar el libre mercado, disminuir la interferencia estatal. El Estado estorba porque lo que necesitamos es hacer más ágil la economía, y de forma residual esfuerzos focalizados en acciones asistenciales para los menos favorecidos. O sea, neoliberalismo vuelve al liberalismo y por lo tanto más o menos mismos postulados. Hoy, en esta cuarta etapa, digamos, estamos, por un lado, desde la lectura que yo hago, en una especie de neoliberalismo reloaded, léase incluso después de Trump, y por otro lado, la reemergencia de un movimiento crítico que lo que está señalando es que la pobreza no solo se va a vencer a partir de cómo la midamos, cómo la concibamos y cómo la relacionemos con los derechos, sino cómo la podemos atajar desde perspectivas de acción social participativa. No se trata solo de políticas públicas que se produzcan desde arriba, sino la posibilidad de que las propias personas que se encuentran en esa condición de pobreza puedan encontrar las vías articuladas social y políticamente para poder enfrentar ese fenómeno. Y por lo tanto,
en esta reemergencia de un pensamiento crítico hay un énfasis en la acción de la sociedad civil y en los espacios local comunitarios. ¿Qué están haciendo los pueblos campesinos indígenas para vencer las condiciones de pobreza, ¿no? Evidentemente hay algunos que pasivamente están esperando recibir los programas de gobierno que llegan regularmente desde múltiples agencias estatales, pero hay otros que están proponiendo, en una lógica contraria, incluso no recibir un solo peso por parte de los gobiernos e iniciar procesos de activación política, social, al interior de sus propias comunidades para vencer esos fenómenos de pobreza. Un ejemplo paradigmático es una comunidad en Oaxaca que puso, digamos, una frontera en su pueblo e impidió la llegada de productos de digamos, empresas multinacionales en términos alimentarios. Entonces no dejan que entre Coca-Cola, no dejan que entre ninguna comida chatarra, ni Sabritas, ni ningún tipo de producto alimentario transnacional. Y eso lo que les generó fue una economía local, porque las propias personas reactivaron un comercio, un autoconsumo, que incluso les generó un remanente con el cual están creando inversión para escuela pública, etc. Me estoy refiriendo a ese tipo de activaciones sociales y comunitarias que en México la verdad que son de enorme riqueza y que las tenemos bastante perdidas en el radar, ¿no? Nuestra atención está muy centrada en políticas estatales para resolver los problemas de hambre, etcétera, etcétera. Y incluso la universidad, podríamos decir, pone poca atención en esos esfuerzos comunitarios que también están ayudando a pensar las soluciones a la pobreza de una forma distinta. Digo todo esto, o sea, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y eso a dónde va? Bueno, porque creo que colocar estos elementos nos puede ayudar a pensar qué puede hacer un juez cuando enfrenta un tema de pobreza, ¿no? Lo estoy diciendo y ahora iré avanzando sobre ello, pero quería colocar este conjunto de ideas de carácter previo, contextual, para ir apuntando hacia esta pregunta que a mí me hace la mesa, ¿no? Bueno, ¿cuál es el concepto hoy dominante de pobreza? Que es con el que yo voy a intentar responder a esta pregunta que se me plantea, que se las recuerdo está ahí sobre la mesa, puede ser la vía judicial una vía para enfrentar la pobreza. Bueno, la pobreza significa en México, ya lo deben haber discutido mucho, pero lo quería recordar, a grandes rasgos, estar por debajo de una línea de bienestar económico, o sea, tener un ingreso menor al costo de las necesidades básicas y además tener una carencia social. Esto es ser pobre. Si yo estoy por debajo de esa línea y además no tengo en los indicadores que Coneval propone educación o salud o seguridad social, yo soy pobre, con una carencia vasta. Y soy pobre extremo cuando tengo un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria y 3 carencias. Entonces estoy en una situación de pobreza extrema. Esta es una definición, yo creo que con la que se puede trabajar. Es interesante para debatir el papel de los jueces, trabajar por lo menos en esta pregunta, en tanto que supone la violación de los derechos sociales. Los indicadores para saber cuándo alguien es o no pobre o cuándo una familia es o no pobre está construida a partir de indicadores sociales. Y como los derechos sociales, yo de eso ya no tengo ninguna duda, espero que en el auditorio tampoco, y yo esperaría que en el Poder Judicial tampoco, los derechos sociales ya son justiciables y los jueces pueden intervenir en el debate de los derechos sociales. Entonces, pienso que los jueces ahí tienen un papel. De entrada, esta definición nos permite pensar que los jueces ahí pueden desempeñar un papel. Sin embargo, hay un elemento más que yo querría colocar para problematizar, discutir con ustedes, y es que desde mi punto de vista la pobreza también tiene que ser pensada como un fenómeno estructural y no residual como lo hace el neoliberalismo. ¿Podemos utilizar este instrumento de medición y de definición de pobreza? Yo creo que sí. Pero sin olvidar que en América Latina y en México la pobreza es extendida y tiene un carácter estructural. ¿Qué quiero decir con que tiene un carácter estructural? Quiero decir que es inevitable para quien la padece.
O sea, quien es pobre no puede hacer nada frente a ello. Hay una transmisión intergeneracional del tema de la pobreza. La persona que en América Latina y en México es pobre, no ha llegado a asumir esa condición por decisión propia, ni por haber realizado decisiones equivocadas. No es mala suerte, no es falta de esfuerzo, o por haber decidido un plan de vida opuesto a que el mercado nos propone. Desde mi punto de vista, la pobreza en general, no digo que en todos los casos, porque es verdad que puede haber, y sobre todo, por ejemplo, en condiciones de crisis económica, situaciones en que determinados grupos puedan resbalarse hacia esa situación, pero en general, la pobreza está vinculada con el nacimiento. Son condiciones de nacimiento que determinan la pertenencia a ese grupo. En otras palabras, los pobres, desde una perspectiva estructural, que yo creo que es la dominante en América Latina y en México, son víctimas de un contexto histórico, político, económico, social, sobre el cual no tienen ninguna capacidad de incidencia ni de control. No está en sus manos revertir esos procesos. No pueden escapar, digamos, a un destino y no importa, o sin importar qué decisiones tomen. Y por lo tanto, la pobreza en este país se hereda. Los abuelos, si yo soy pobre, es muy probable que mi padre y mi madre hayan sido pobres y es muy probable que mis abuelos hayan sido pobres. Entonces se perpetúa intergeneracionalmente porque está entretejida de forma muy compleja con los elementos y las características del propio sistema económico-social en el que se inscribe. Por ello, pienso yo, para combatirla es necesario remover estructuras. Para acabar con esa condición intergeneracional de subordinación, hay que desmantelar esas situaciones de sometimiento de grupos de personas. Hay que pensarla así. Yo creo que si no la pensamos así, si no enfatizamos este carácter estructural de la pobreza, pues podemos ir a situaciones como la que estamos viviendo en México. En México no es que no se haga nada contra la pobreza, en México se hace mucho contra la pobreza. Hay una cantidad significativa de programas y acciones y leyes. Miren, les muestro algunos programas que están en México pensados para enfrentar este problema. Programa de apoyo a la educación indígena, pensión para adultos mayores, comedores comunitarios, programas de atención a jornaleros agrícolas, programas Prospera, programa de inclusión social, programa de empleo temporal, programa. ...149 programas de acción y desarrollo social... ...88 prioritarios... Aquí está la medición de la pobreza... Población en situación de pobreza... 2012... ...millones de personas... 53.3... En 2014, 55.3. Algo estamos haciendo mal. O sea, parece que las políticas públicas, las cientos de políticas públicas y programas, están siendo más bien operados desde la lógica neoliberal como programas focalizados, asistenciales, de los cuales, por cierto, se saca una buena renta política en tiempos electorales, vinculadas a estrategias partidistas, y parecería, por lo tanto, con estas láminas que más bien estamos encerrados en un círculo perverso, que lo que está generando es un circuito estable que no rompe el problema de la pobreza, en tanto que se trata fundamentalmente de políticas sí construidas desde indicadores de derechos sociales, esto es verdad, pero elaboradas desde arriba, y que son concebidas al final de cuentas, aunque están vinculadas a los derechos, como concesiones graciosas del Estado. No están pensadas, las personas no las perciben como derechos fundamentales que generan obligaciones hacia el Estado, sino más bien como dádivas estatales que se pueden dar y quitar en tiempos electorales. Y por lo tanto yo diría, no basta que midamos la pobreza a partir de los derechos, sino que vayamos cambiando la concepción que tenemos sobre el tema de la pobreza y el ejercicio de los derechos sobre este problema de pobreza. Y por eso cuando nos hacemos la pregunta sobre cómo pueden participar los jueces en los esfuerzos para combatir la pobreza, yo diría que no basta con decir que simplemente debería de haber un mayor activismo judicial, capacitar a los jueces,
para que sepan que los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo rango jerárquico que los derechos civiles, que son justiciables, que no son programáticos, que no todos son colectivos, etcétera, etcétera. Un discurso que lleva ya más de 15 años actualizándose. No basta con eso, sino que hay que pensar y hacer algo más, porque si no, vamos a caer en el riesgo de involucrar a los jueces y obtener resultados que sean poco o nada convenientes. Ya hay algunas investigaciones interesantes en Brasil, por ejemplo, sobre el efecto perverso de la justiciabilidad de los derechos en materia de salud. Adelanto un tema que voy a plantear más adelante. Me estoy extendiendo un poco sabiendo que como no está Diego de la Mora, ¿no? Me perdonan si hablo demasiado, pero en Brasil, por ejemplo, ya hay investigación, se va a publicar en fecha reciente en una revista de la Suprema Corte de Justicia sobre algunos posibles efectos perversos de la justiciabilidad de los derechos, en tanto que como en Brasil, quizá no igual que en México, pero suele ocurrir que las clases con mayor capacidad económica son las que pueden acceder a tribunales. Entonces se convierte en una vía para que las personas de clase media y clase alta reivindiquen derechos o exijan la protección y garantía de los derechos en vía jurisdiccional. Entonces lo único que hicimos ahí fue abrir otra vía para que la gente rica pueda tener acceso a medicamentos o a cirugías o a lo que las personas necesitan legítimamente, pero que no nos resuelve el problema de la pobreza. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que involucrar? Pienso, es una salida que quisiera colocar, una salida pues quizá ya lo han discutido esta tarde y pueda resultar aquí obvia, pero yo quería posicionarla y enfatizar en ello. ¿Qué jueces tenemos que tener y sobre todo qué sentencias tenemos que tener para pensar que los jueces pueden ser aliados frente a este tema? Bueno, una primera reflexión que es muy obvia es preguntarse qué características tiene que tener un juez para pensarlo como aliado en lucha contra la pobreza. Y una cosa súper evidente es que pues, ese juez tiene que ser independiente. Y en tanto que es un fenómeno estructural y puede afectar incluso intereses económicos, que no vaya a recibir una llamada cuando va, por ejemplo, a tomar una decisión sobre la construcción de un hospital en un determinado espacio y le llama el gobernador y le diga, uy, ¿me vas a condicionar el presupuesto? Ni se te ocurra. Entonces, jueces independientes pues, son una pieza clave, fundamental para poder pensar en que estos funcionarios sean aliados. Luego también, una segunda obviedad, pues tienen que ser capaces técnicamente. Esto sobra decirlo en Colombia, sobra decirlo en Argentina, pero en México, desgraciadamente, hay que seguirlo diciendo. La Corte ha hecho un esfuerzo muy importante, y sobre todo en su gestión anterior con el ministro Silva, de capacitar a los jueces y, entre otras cosas, para entender que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos en el mismo sentido, ya lo dije, como los derechos civiles. Bueno, pero eso requiere una capacidad técnica, requiere conocer indicadores, requiere conocer todo ese discurso de los derechos sociales, todo el derecho internacional de los derechos humanos, las observaciones generales, en fin. Hay ahí una increíble gama de herramientas de los cuales los jueces ya deberían de tenerla en su arsenal para enfrentar temas de derechos sociales vinculados a pobreza. Yo creo que el juez, aquí me acerco hacia la propuesta que quiero discutir con ustedes, pues tiene que ser capaz de mirar un poquito más allá del caso concreto, lo cual es difícil porque nuestros sistemas jurisdiccionales están muy orientados todavía a resolver casos concretos, casos específicos. Nuestra justicia, aunque se ha ido modificando a partir de la reforma del 6 de junio de 2011, abriendo la posibilidad de que haya amparos colectivos y que se abra el interés legítimo, sigue siendo una justicia individualista de corte fundamentalmente liberal que resuelve casos concretos. Y los jueces así se perciben. Voy a resolver lo que el litigante me propone para el cliente que el litigante presenta ante el tribunal y protegerle su derecho fundamental. Y esto último que voy a decir no vendría mal, pero no vendría mal que pudieran ser un poco, no digo que no lo sean, hay muchos que lo son, pero ojalá que más lo fueran, sensibles socialmente, ¿no? Entender que, digamos, padecer hambre o que mi hijo muera por una enfermedad curable, pues es un acto brutal de injusticia tan grave como una desaparición forzada o como un secuestro. Es gravísimo que se esté... Otra cosa es que ocurra todos los días y que no hagamos nada, pero es gravísimo que mi hijo se muera por una enfermedad curable. Y yo creo que esto, que tiene que ver más con sensibilidad social, no estaría mal que quedara de alguna forma, que no sé cuál, inserta en el debate judicial.
Bueno, entonces, algunas características de los jueces. Otro eje problemático que también habría que reflexionar para pensarlos como aliados. La vía procesal. ¿Qué vía procesal tenemos? Claro, en México tenemos el amparo. Bueno, pues el amparo ya lo sabemos, está diseñada para resolver, ya lo dije, demandas individuales. Así fue diseñada en el siglo XIX y ese carácter estructural lo mantiene hasta la fecha. Ya lo dije, hemos ido afinando algunas piezas, pero sigue siendo tendencialmente un instrumento de corte liberal para proteger lo que antes se llamaban garantías individuales. Puede ser el momento de empezar a discutir si necesitamos otra vía procesal óptima para resolver estos problemas. Entre otras razones, porque además es muy compleja técnicamente. No se puede, es prácticamente imposible llevar un amparo si uno no tiene un abogado. Y los abogados, como también estamos formados en una cultura jurídica según la cual el derecho es la vía para yo mantener a mi familia, lo cual es legítimo, pues entonces cobran. Los abogados y en las facultades tenemos muy interiorizada la idea de que vamos a ser abogados como un oficio más para poder de ahí generar nuestra renta y poder vivir bien. Y insisto, eso es legítimo. Pero no olvidar que los abogados tienen una responsabilidad social fundamental, que es la de representar a las personas en tribunales. Y los pobres no tienen acceso a tribunales porque los abogados hacemos del derecho nuestra forma de vida. Entonces eso también es importante reflexionarlo. Y si tenemos una vía costosa con abogados caros, pues tenemos problemas. Fíjense ustedes, Francisca Pau, durante el periodo que transcurrió entre 1995 a 2009, el total de los amparos indirectos interpuestos ante el Poder Judicial, el 71.4 fueron presentados por personas jurídicas, o sea, por empresas. Las empresas son las que utilizan el amparo para, sobre todo, no pagar impuestos, porque es el amparo fiscal el que utilizan. Y en el caso de los amparos directos, el porcentaje es de 54%. En consonancia con lo anterior, de todos los amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia entre los años 2007 y 2012, el 68% fueron interpuestos por empresas. Por ello, esto es un extracto de un articulito que acabo de publicar, hay quienes no han dudado en calificar esta práctica como la industria del amparo fiscal, señalando que se trata de una industria exitosa y floreciente que se ha establecido a partir de una interpretación garantista, entre comillas, del artículo 31 constitucional, que ni siquiera es un derecho fundamental, ya lo es porque la Corte así lo consideró, pero no está en los primeros artículos, en los primeros 29 artículos de la Constitución, una protección al contribuyente por parte de la justicia, la cual no existe con esa amplitud en los países miembros de la OECD y probablemente en el mundo. Pues claro, nuestros tribunales están fundamentalmente, a partir de casos individuales, resolviendo amparos en materia fiscal. Y el amparo ha ido por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque es una vía para casos individuales, técnica, muy técnica y muy costosa. Entonces, si queremos que los jueces se sumen al tema de la pobreza, hay que también pensar en la vía, simplificar la vía, quizá haya que pensar en defensoría de oficio en derechos humanos. ¿Por qué no abrir esa discusión en el país? Que tengamos defensores, ya que la reforma constitucional del 2011 ha sido, como la han calificado muchos de los teóricos, una modificación paradigmática, bueno, que no se quede en papel, y que tengamos defensores de oficio para hacer avanzar las causas sobre todo los derechos sociales en tribunales. Nuestro amparo hoy yo creo que tiene luces y sombras. Es verdad que ya es un amparo colectivo, es verdad que ya prevé el interés legítimo, pero también aumentaron las causales de improcedencia, también es cada vez más técnico, desaparece el amparo agrario, en fin, habría que repensar la vía. Y lo último que quiero colocar, y con esto cierro, a problemas estructurales, como el de la pobreza, por lo menos como yo la veo, hay que dar soluciones estructurales. Entonces hay que pensar no solo, o sea, lo que tenemos que pensar muy bien es qué sentencias queremos, y para esto también es muy importante abogados preparados en esta discusión de los derechos económicos, sociales y culturales con una perspectiva estructural, para que no le pidan al juez, dele agua a esa señora. Porque esto ya pasa. En México ya tenemos abogados que están litigando derechos sociales y ya hemos conseguido buenas sentencias. Está la famosa sentencia Mininuma, que es una sentencia, la verdad que extraña, porque Mininuma, es una comunidad indígena que solicitaba una casa de salud en su propia comunidad por situaciones gravísimas de muerte de niños por enfermedades curables. Y el juez,
que dicta una sentencia, una de las primeras sentencias en derechos sociales en México. Magdalena hizo su tesis de maestría sobre ello, una tesis muy, muy profunda para analizar el caso. El juez, desde mi punto de vista, una lectura crítica, se extralimita. Y entonces, bueno, no sé si se extralimita positivamente. No le otorga a la comunidad su casa de salud, sino que dice un hospital para todo Metlaltónoc. Porque el problema no es solo en Mininuma, sino que es en toda esa región alta de la montaña. Como no había un actor social capaz de impulsar o que hubiera surgido para impulsar ese hospital, entonces se quedó en un debate entre jueces y autoridades. Y las autoridades diciendo no tengo presupuesto y el juez sí lo tienes que tener y no lo tengo. Pero la sociedad quedó excluida de esa discusión. Ese es un problema que yo querría anotar en relación a qué sentencias y cómo se da cumplimiento. Las soluciones que hoy tenemos en general sobre derechos sociales son puntuales. El caso de Alpuyeca, por ejemplo, unas mujeres en situación de pobreza que bajaban a un río para cargar 25 litros de agua en la cabeza. Y un juez dijo, a esas mujeres hay que darles agua. Y me parece una sentencia fantástica. Pero resolvió el problema de esas mujeres y de sus vecinos, lo cual, insisto, no está mal. Pero todo Alpuyeca y todos los pueblos indígenas que están alrededor de Alpuyeca están en esa misma condición. Entonces, claro, atendimos a ese tema, el juez intervino, hace una buena intervención, pero al final uno se queda hasta cierto punto insatisfecho pensando que quizá a la justicia podríamos pedirle que hiciera algo más. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante en que pensemos, en México no se da seguimiento a las sentencias, en general se dictan y luego se abandonan. ¿Qué pasó después? El juez no construye, no siempre, hay una cantidad increíble de sentencias no ejecutadas, tenemos un problema muy grave con eso. Yo creo que hay que apuntar ahí, hay que apuntar al tipo de sentencia y cómo damos seguimiento a esa sentencia. Y desde mi punto de vista, como yo ya lo decía, las soluciones frente a problemas estructurales no se decretan, las soluciones se construyen entre los actores involucrados. Y entonces yo pienso en un juez que en lugar de dictar una cosa muy puntual, y también en un abogado que haga esa petición, abra la discusión. Frente a garantías primarias bloqueadas, políticas públicas que parece que no están logrando avanzar el tema, ¿cómo abrimos el debate democrático para que las personas en situación de pobreza puedan encontrar las estrategias y las herramientas y las soluciones para enfrentar el problema? Y ahí necesitamos un juez muy activo, que le dé seguimiento a la sentencia, que obligue a los actores involucrados a construir indicadores y que resuelva problemas por lo menos regionales de carácter estructural vinculados al tema de la pobreza. En Colombia tenemos 4 sentencias a las cuales convendría echarle un vistazo en materia de vivienda, ¿no? Un juez, esta quizá no sea el mejor ejemplo, pero la Corte Constitucional colombiana obligó a la autoridad administrativa a modificar la política de vivienda en Colombia. Una muy interesante sobre desplazados, que es la T025, en donde la Corte en realidad lo que hizo fue abrir la discusión sobre el problema de los desplazados en Colombia y relacionar a los distintos actores involucrados, por supuesto incluyendo a los propios desplazados, a las organizaciones no gubernamentales, a las entidades estatales, y empezar a dar seguimiento a la construcción de la solución colectiva de ese problema. Hay una sentencia también interesante sobre salud. Ya hay hoy una crítica sobre la intervención, una discusión crítica sobre la intervención de las cortes a través de soluciones estructurales. Hay hoy una sobre cárceles. Bueno, yo creo que si pensamos que los jueces pueden, yo diría deben ser aliados en la lucha contra la pobreza a partir de este concepto de pobreza, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero pienso, no del todo de acuerdo, pero pienso que se puede trabajar con él, creo que tenemos que pensar en los resultados de los jueces, bueno, por supuesto en quiénes son y en nuestras vías, pero poner mucho énfasis en el seguimiento a las sentencias y en los tipos de sentencias que estamos imaginando como abogados. Decían al arrancar mi presentación que hoy justamente se inaugura coincidentemente un diplomado que coordino, perdón el paréntesis publicitario, sobre litigio estratégico en la defensa de los derechos económicos y culturales, y desde aquí estamos haciendo énfasis en ese tipo de sentencias que deberíamos ir imaginando para que efectivamente logremos que los jueces sean aliados para vencer un problema que es increíble que a principios del siglo XXI todavía exista. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Rodrigo Gutiérrez por su participación y bueno, ahora está abierto el micrófono para ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, con mucho gusto la recibimos. Acá de este lado hay dos, por favor, y también Malek. ¿Puedo empezar? Rodrigo, te agradezco mucho tu participación, en particular por una cosa, porque ha sido muy provocador. Te voy a decir, la tendencia en las 2 mesas primeras fue básicamente plantear que es a través de políticas públicas que se combate la pobreza. Se ha insistido muchísimo en algo que tú concluyes, que es en esta idea de la participación. Magdalena Sepúlveda lo decía así, no hay política pública que pueda tener éxito si no está diseñada e impulsada con la participación de las personas a las que es destinada. Pero tú colocas un tema que no ha estado en la jornada del día de hoy, que es esto que tú le llamaste procesos de activación política y social y comunitario, ¿no? Es decir, esta idea de cómo involucra, que al final tiene que ver con esto que planteaba Magdalena Sepúlveda, en el sentido de las políticas públicas tienen que estar diseñadas con los beneficiarios de ellas, ¿no? Pero digamos, me parece, quiero destacar esto porque me llamó mucho la atención de tu participación, esto de no nos quedemos en que las políticas públicas son la vía exclusiva, que es un poco, te lo digo francamente a Rodrigo y al público, que es un poco mi postura, ¿no? Sino pensemos en que es necesaria la incorporación de las personas a las que estas están dirigidas. Y quisiera un poco cuestionar una idea que comentaste, que tiene que ver con, ¿tú imaginas a jueces haciendo sentencias como las que estás refiriendo, cuando los jueces, digamos, uno de los argumentos que han dado frente a la justiciabilidad de los DESC es que ellos no son competentes para diseñar política pública y para determinar presupuestos públicos? ¿Tú imaginas a jueces como los mexicanos? Puede haber excepciones, sin duda, no podemos generalizar, que se animen a plantear. Yo comparto contigo en que la pobreza es un problema estructural y entonces los remedios tienen que ser estructurales y no deberían ser particulares y deberían… pero tú te imaginas un juez que diga, aquí en México hay un problema en el que 12 millones de personas no tienen garantizada la alimentación. Necesitamos una política pública que garantice el acceso a la alimentación para esos 12 millones de personas que se mueren de hambre por no acceder a los alimentos. No sé, un poco me gustaría conocer tu opinión al respecto y gracias. Buenas tardes. En ese sentido, creo que mi pregunta es muy similar. Es en referencia a los programas de apoyo. Y la pregunta es la siguiente. Dada la falta de efectividad y el aprovechamiento partidista para la captación de votos, jurisdiccionalmente se pueden emprender acciones para controlar la proliferación de estos programas que se presentan para desvíos de recursos y que podrían ocuparse para contrarrestar la pobreza de una manera más eficaz. Gracias. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿De este lado? ¿Sí? Muchas gracias. Pues una felicitación porque a pesar de la contextualización histórica del tema de la pobreza y demás, pues fue como riquísimo poder escuchar eso y yo creo que sí sirvió mucho para entender inclusive más acá la propuesta de definición de pobreza, al menos de manera operativa para poderla poner en entredicho para ver esto. A mí me surge una pregunta que a lo mejor está ligada de una manera lateral a todo esto, que tiene que ver con que si la definición de los derechos humanos, tanto individuales como sociales, están intrínsecamente relacionados y necesariamente llevados a cabo o practicados por un sistema político que tenga que ver con la democracia, que sea democrático y al mismo tiempo… si suponemos que los jueces pueden intervenir de manera que se puedan aplicar y hacer justiciables todos estos derechos, pienso en los recursos naturales, los recursos, o sea, todos los recursos que existen, si son de alguna manera cuantificables, si los tenemos cuantificados de modo que efectivamente pudiéramos de una manera judicial, por ejemplo, decir, todos tenemos acceso al agua, es un derecho individual, social, y si efectivamente pues existe la forma o la manera de poderlo aplicar realmente. No sé si hay algún sistema de medición o de algo que tenga que ver con saber si los recursos con los que contamos como planeta
realmente alcanzan para poder establecer algún nivel mínimo y que todos, vía judicial, por ejemplo, tengamos acceso a ello, ¿no? No sé. Sería Gracias. la pregunta. Ahí. Gracias. ¿Podemos con nuestras tres? Bueno, empezamos. ¿Respondes estas? Y Sí, ¿no? Ok. Si no, ya estoy perdiendo la memoria. A ver, yo creo que soy convencido de los derechos humanos en general, el discurso de los derechos humanos, aunque Mali ya sabe que a veces tengo mis caídas, pero sigo pensando que son una estrategia, la posibilidad de una vía para producir un cambio social. Sí pienso que los derechos humanos pueden participar, aunque evidentemente no son la única vía, pero sí pueden participar en la transformación de nuestra sociedad hacia modelos que sean más incluyentes y que protejan más justos exactamente. Y como tengo un convencimiento de eso, también creo que las garantías primarias son las garantías fundamentales para la protección de los derechos. Y por lo tanto, yo pienso que las leyes son fundamentales y también pienso, claro, según quien las haga, y también las políticas. Las políticas públicas son, yo también pienso, una solución que plantea en primer lugar la posibilidad de imaginar una transformación de las condiciones de vida de las personas. Lo que pasa es que como a mí me pidieron reflexionar sobre el papel del Poder Judicial, no me metí tanto en políticas públicas y además yo no soy un experto en políticas públicas, pero sí creo que ahí se puede hacer mucho y hay que pensar muy bien. También hay que pensar muy bien qué políticas, es decir, está esta famosa distinción entre políticas de gobierno y políticas públicas. Y en general nosotros tenemos políticas de gobierno, que son las políticas construidas desde arriba. Una política pública, yo coincido en eso con Magdalena, tiene que ser una política construida desde abajo, con el propio actor, ¿no? Y no solo construida, sino además monitoreada, vigilada. Y si eso realmente existiera, estaríamos en una situación distinta. También creo que conviene hacer una reflexión crítica sobre el concepto de política pública, de dónde viene, cuándo surgió, quién lo planteó, qué es política pública, ¿no? Esa herramienta que fundamentalmente pienso surge en Estados Unidos en la década de los 50, qué características tiene y cómo la podemos reformular, porque a lo mejor sí viene muy vinculada a la idea de un estado de bienestar que desde arriba decreta cuál es la solución. Y yo, por lo tanto, pienso en un vínculo virtuoso entre democracia y derechos. Pero democracia no en el sentido... Sí, no en el sentido formal, no en el sentido de salimos y votamos, sino en el sentido de que las personas deciden el destino de sus vidas. Democracia en un sentido potente, en un sentido activo, en el que los ciudadanos toman el control sobre su polis, sobre su entorno político y sobre él deciden. Y en ese sentido, pues resolver problemas de agua, de presupuesto, creo que acompañar el discurso de los derechos con el discurso de la democracia participativa nos puede ayudar a pensar, a imaginar mejor esas políticas. Que si imagino, y por eso yo lo que planteo en realidad desde mi propuesta, que no es mía, obviamente, esto está ya muy debatido en Colombia. Rodríguez Garavito lo ha posicionado en un texto estupendo que se llama Cortes y Cambio Social, en donde hace un análisis de la sentencia T025. La idea es no solo proteger derechos, sino abrir el debate democrático. La sentencia de los jueces deberían de abrir ese debate democrático para encontrar soluciones democráticas, compartidas, sobre todo incluyendo a los que están más afectados. Y que se imagino en México jueces así, pues sí, tiene que haber, si no ya hubiéramos tirado la toalla y estaríamos en otro lado. Yo sí creo. Yo creo que hay jueces en México comprometidos. Hemos ido avanzando lentamente, poco a poco. Tenemos algunas primeras sentencias en materia de derechos sociales. Yo estaría por convencer a alguno de nuestros jueces y también llevar ese debate a la Suprema Corte de Justicia para abrir el tema de sentencias estructurales, como la de Matanzas Riachuelo en Argentina, en Buenos Aires, que modificó toda una región que estaba altamente contaminada por empresas y que hoy, desde una intervención judicial, se propuso todo un plan de remediación que va a afectar a millones de personas y van a tener que reubicar a personas porque el río está matando a la gente. Bueno, en Atoyac, Tlaxcala, Puebla, el río Santiago, el río, el de Morelos, ¿cómo se llama?, seguramente están en peores condiciones que el de Matanzas. La gente se está muriendo como moscas en Tlaxcala y los niños se están muriendo por enfermedades renales. De hecho, la política pública es poner un hospital para niños en enfermedades renales. Bueno, yo digo, ya basta. No
yo quiero pensar que un juez en México se va a animar a tomar una decisión para poder enfrentar un problema estructural como el que afecta a los niños en Tlaxcala. Yo creo que sí. Esa es nuestra apuesta. Por otro lado, también es muy conveniente que exista todo este paquete amplísimo de políticas públicas, porque esto ya nos da una enorme posibilidad a los abogados y abogadas, junto con los jueces y junto con los afectados directos, de tener elementos, por ejemplo, de carácter presupuestal para hacer análisis sobre la transparencia y sobre los destinos y los recursos que se utilizan en esas políticas públicas. Tenemos un universo increíble para dar seguimiento, para exigir transparencia, para buscar una mejor definición digamos, una mejor aterrizaje de esos programas, de esos presupuestos. Yo creo que ahí nos podemos meter también como abogados y abogadas, ¿no? Claro, eso nos obliga hasta cierto punto a calificarnos en materia presupuestaria, a entender cómo se ejercen los presupuestos para ir, por ejemplo, en el caso de Alpuyeca, a decirle al municipio, a ver, no es que te estoy robando el presupuesto para que le des a estas mujeres en situación de pobreza, es que tú tienes millones de pesos que no ejecutaste y que además estaban etiquetados para agua. Ustedes saben la cantidad de presupuesto público que se regresa a la federación por parte de los municipios, no lo ejercen. En ocasiones por ineficacia, en ocasiones por cuestiones de carácter político, por lo que sea. Bueno, ahí un abogado puede intervenir y decir, a ver, aquí este municipio tiene esta partida presupuestal para agua y le exigimos a través de un juez que la ejerza. Y no le estamos robando dinero a nadie, ni le estamos quitando dinero a otros derechos, son presupuestos que existen y a los cuales les podemos dar seguimiento. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por explorar, ¿no? En transparencia, presupuesto, eso que usted colocaba muy bien. Y ahí tenemos un arsenal increíble. Y en relación con la definición de derechos, interdependencia, recursos naturales, cuantificables, bueno, es muy complicado. Está toda la economía ecológica que está justamente intentando hacer eso, ¿no? Cuantificar cuánto sol nos corresponde a cada uno. Sí, ¿no? Que es una energía que está ahí, ¿no? Y quién la puede usar, quién más, quién menos. En el tema del agua es más delicado y también hay cuantificaciones. Un dato que dejo caer así de pasada. Hace 50 años en este país teníamos 17,000 metros cúbicos de agua por habitante al año. Cada uno de nosotros y de nosotras, bueno, nuestros padres, 50 años, nuestros abuelos, tenían esa cantidad de agua. Hoy tenemos 4,000 metros cúbicos por habitante al año. Eso quiere decir que en 60 años ha habido una disminución del 60% de la disponibilidad media en el país. Bueno, ahí hay un dato con el que se puede trabajar jurisdiccionalmente incluso, digamos, ¿no? Luego el problema es cuánta agua hay en Baja California y cuánta hay en Campeche. Ese es un problema, pero también está cuantificado. Más o menos sabemos cuánto llueve en un sitio y en otro y cuánto nos corresponde a cada uno. Pero independientemente de eso, lo que es gravísimo es que en Alpuyeca, donde llueve más o menos, haya un conjunto de personas que viven en un pueblo en donde tienen que caminar 1 kilómetro para tener 25 litros de agua en su casa y enfrente a 60, 70 metros, solo cruzando una carretera, hay un campo de golf que riega por aspersión. Eso es lo que, digamos, no cabe en la cabeza de nadie que tenga una noción mínima de justicia y que un juez no puede intervenir ahí independientemente de cuánta agua haya o no, ¿no? Sobre esto la verdad es que más bien le sugeriría lecturas, pero no puedo decir mucho sobre cómo estamos cuantificando cuánto vale el subsuelo del país y cuánto nos corresponde a cada uno. En cualquier caso, esto sí lo quería decir, si hay recursos suficientes en el planeta para que todos podamos tener acceso a una vida digna, ¿no? Yo creo que sí, pero depende del modelo económico. Si queremos vivir como viven los italianos, no, por supuesto que no. Con coche, celulares, cambiando de ropa cada semana, consumiendo 250 litros, que es lo que consume un italiano medio, 250 litros de agua al día. Quiero decir, si queremos vivir como nos propone el proyecto que hoy es dominante, llamémosle como quieren, capitalismo, les gusta, llamémosle capitalismo. Si queremos vivir como vive las personas en el capitalismo de desarrollo, 7,000 millones de personas, que cada chino y que cada persona en la India tenga un celular, un coche y 250 litros de agua, no, necesitamos 5 planetas. Por supuesto que no alcanza, y esas cuentas sí ya están hechas. No alcanza. Con este nivel de gasto de energía, de combustibles fósil superficial, sacando subsuelo para poder hacer aretes de oro, no, pues claro que no alcanza.
Eso es un debate muy importante que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Perdón. ¿Más preguntas? No, sí, yo más preguntas, no sé si hay más. ¿Alguien más que tenga preguntas o algún comentario? Sí, bueno, de este lado. Gracias. Bueno, primeramente un comentario respecto de la vía judicial. Yo creo que si bien tenemos dos perspectivas a nivel nacional, el ejercicio por la vía judicial de los derechos humanos, también tenemos las instancias internacionales. Sin embargo, creo que la labor que se trata de impulsar desde la vía judicial a través del litigio estratégico permea más allá de las sentencias favorables, del número de sentencias, ¿no? De una cuestión cuantitativa. El proceso de litigio estratégico que plantea el doctor es el impacto, pero de fondo, o sea, el impacto desde la consulta en los pueblos indígenas, desde la propaganda que se hace en los medios de comunicación, desde el grado de concientización que se intenta hacer, por ejemplo, aquí en la universidad, con los estudiantes, de quitar esos criterios tan formalistas, tan conservadores y formar pensamientos integrales, ya lo decía la doctora, ¿no? Ver de manera holística cómo se integran económicamente, socialmente la pobreza, no solo desde una dimensión jurídica, ¿no? Yo creo que los derechos humanos, principalmente los de ESCA, vienen a permear en ese grado de conciencia en los abogados, que realmente es bastante triste ver que desde hace bastantes décadas en la facultad, pues esos criterios no aparecen, ¿no? Y quien tiene ese tipo de criterios o ese tipo de ideas, pues no cabe en la facultad, ¿no? Porque no hay estrategias, no hay litigios desde esa perspectiva, vaya, ¿no? Entonces yo creo que no es cualitativo, no es cuántas sentencias tengamos o favorables o no, sino todo el proceso de concientización de estudiantes, de abogados, del impulso que se le da en los medios de comunicación, de la descalificación también, y de esa manera se hace evidente que es posible hacer exigibles los derechos, obviamente con mucho trabajo, ¿no? Con personas que están comprometidas realmente con esa conciencia de apoyo a la gente, ¿no? Me parece que la idea que posicionaba el doctor acerca de la Defensoría de Derechos Humanos es un proyecto que ni siquiera la UNAM ha retomado, ¿no? O sea, de mucha gente que está afuera o trabaja de manera paralela sin encontrar jurídicamente un espacio para apoyar ese tipo de propuestas, ¿no? Ahora, ese es como el comentario que yo veo, toda la estela que deja enfrentarse a una vía judicial, no únicamente el resolutivo como tal, ¿no? Y bueno, mi pregunta para el doctor es específicamente es acerca de el medio para llegar a la vía judicial. ¿Qué estrategias, qué posturas políticas puede tener como ejes rectores? No sé, más allá de los DESCA, viene aquí algo de fondo, ¿no? O sea, una cuestión, un programa, una política, no sé, o sea, tiene que trascender e impactar. El fin es resolver casos, ¿no? Hacer que los jueces tengan otra conciencia y todo esto, pero en un impacto más general o más grande, ¿qué se espera de que la vía judicial sea un medio para enfrentar la pobreza como tal, más allá de casos específicos de DESCA, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? De este lado, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera y yo quiero entender que hay buena voluntad de la ONU, de los ODS para terminar con la pobreza, ¿no? Incluso en la robotización de productos, en el avance científico y tecnológico ha habido mucho desempleo. Se piensa con la renta básica o la ciudadanía universal del mundo, eliminar muchas de esas carencias y mucha ociosidad, ¿no?
Y la Oxfam dice que pues para terminar con la pobreza, a lo mejor lo que perjudica es quitarles un poco de dinero a los millonarios, entonces bueno, se puede terminar sin quitarles nada la pobreza. Pero eso sería en cuanto a dinero, ¿no? Y creo, para mí el otro problema más grave es el poder, porque hablar de igualdad o de pobreza, pues implica también el poder, ¿no? Cómo el gobierno tiene que usar a los gobernados para el poder, y para eso necesita que haya gente pobre, pues los adictos, discapacitados, ancianos o desempleados, indigentes, esa gente vulnerable que sirve para la democracia, ¿no? Con los que se dice que se compran votos o despensas, las tarjetas que de pronto se esconden. Aparte la seguridad pública, ¿no? Que también tienen, utiliza este mismo sector, ¿no? Para efectuar su legalidad. Y pues la justicia también se menciona mucho, ¿no? Que es un mercado. Entonces todos estos mercados negros, que aquí no hay guerrillas como en otros países, ¿no? Que duró 50 años las FARC, pero aquí hay peleas de cárteles, ¿no? Hay corrupción. Y la droga, que también no se habla, te dicen di no a la droga, pero hay producción, distribución, consumo, y a veces se habla también del narcomenudeo y de que se usa para la democracia, ¿no? Entonces todo este mercado negro implica dinero e implica poder, y por una parte es cómo va a gobernar un gobierno a sus gobernados, y por otra parte sería con el sector externo, con el mundo, ¿no? Que los países ricos también necesitan gobernar a los países pobres o dominarlos, y nadie quiere ceder el poder ni lo va a hacer, ¿no? Y ahorita estamos viendo con Corea del Norte, Estados Unidos y Venezuela. Buscar la igualdad sería como que tener el mismo poder político y económico un coreano con un estadounidense, con un venezolano. Y vemos que esos indicadores macroeconómicos tienen mucho que ver. Cuando México quería hacer el tren aquí de frontera a frontera con los chinos, pues como que dicen que del norte le dijeron no. Entonces uno sería, digo, el poder económico, pero el otro el poder político, ¿no? Es mi comentario, no sé cómo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también tengo una pregunta. Bueno, primero un comentario. Creo que existe esta corresponsabilidad entre jueces y en este caso lo que estábamos comentando entre abogados en cuanto a la justiciabilidad de los DESCA, ya que pues no solamente es el criterio del juez, bueno, sí depende del criterio del juez el que se resuelvan estos problemas a través de las sentencias, pero obviamente a través de cómo se van cómo se van a dar esas sentencias si no hay litigio, ¿no? A través del litigio de los DESCAS, a través de nosotros como abogados, podemos dar pauta a que se lleven a cabo que se lleven a los tribunales más casos de la defensa de los derechos de los DESCAS, y a través de estos, pues, a través de esas sentencias podemos lograr que se cree esto que es la jurisprudencia, que nos serviría a nosotros como base para seguir litigando y seguirle dando ese avance o ese progreso a la justiciabilidad de los DESCAS. Mi pregunta viene en cuanto a si podemos litigar los DESCAS en cuestiones de prevención, no solamente a decir ya existe el problema para determinada comunidad, sino si nosotros podemos litigar a través de la prevención, de decir, visualizamos que existe un peligro real, inminente, de que de determinada comunidad o determinada persona pueda sufrir un perjuicio en cuanto a sus derechos económicos, y poder desde ahí nosotros como abogados o abogadas comenzar el litigio de prevención, o solamente hasta que ya se dé determinada afectación a los derechos y ahí poder intervenir. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias por los comentarios y preguntas. Bueno,
empezando por el comentario, no solo por la pregunta sobre el carácter, y que está vinculado también con este comentario último, ¿no? Sobre cómo los jueces y abogados se podrían relacionar para poder hacer avanzar litigios. No hay que despreciar. El comentario era: no pongamos el acento en el carácter cuantitativo del número de sentencias, entiendo que esa era la pregunta, y lo que se puede lograr a través de ellas. Sobre esto ya también hay mucha discusión que, por ejemplo, se planteó con la sentencia Brown of Education, que como saben es una sentencia norteamericana emblemática en materia de derechos sociales vinculada a la educación, en la que un conjunto de litigantes demostraron que las escuelas a las que asistían niños afrodescendientes tenían peores condiciones que las de los blancos. Y entonces le solicitaron al juez que interviniera en una relación entre educación y discriminación para resolver ese problema, y el juez dictó una sentencia. Y años después, y esto se ha considerado más que esa es una sentencia muy importante porque contribuyó al debate sobre la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Luego han surgido análisis críticos de esta sentencia señalando que en realidad no logró nada, que no obtuvo ni siquiera lo que los peticionarios querían, porque al final la sentencia ni se cumplió, y que por lo tanto es una esperanza vana acudir a tribunales para intentar resolver estos problemas. Lo que pasa es que aquí depende cómo miremos la sentencia y depende desde qué marco teórico. Lo discutía mucho con Daniela, pues la teoría importa. Si nosotros nos acercamos a ese problema desde una mirada neorrealista y solamente vemos los efectos directos que la sentencia tiene sobre las personas que hicieron una determinada solicitud, sí, probablemente pensemos que no sirve para nada. Pero si ampliamos nuestra mirada, nos acercamos desde una teoría constructivista, pues podemos pensar que incluso las sentencias, siendo contrarias a nuestra petición, tienen efectos. Porque las sentencias no solo tienen efectos instrumentales directos, las sentencias también tienen efectos instrumentales indirectos, o tienen efectos simbólicos directos, o efectos simbólicos indirectos. O sea, el derecho, los jueces pueden intervenir, y ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor pierdo el asunto, pero gano la causa, porque logré, aún perdiendo, visibilizar el problema de la pobreza en agua en el país, porque la sentencia jaló a los medios de comunicación y luego activó un proceso de organización política local. Entonces parece que la sentencia luego no sirvió de nada, pero cuando uno extiende la mirada, resulta que sí tuvo una intervención en ese proceso más amplio de lucha contra la pobreza. Entonces también creo que es útil pensar el derecho no como nos lo suelen enseñar en las facultades de Derecho, como muy formalista, premisa mayor, premisa menor, y si no obtengo mi resultado, entonces no sirve para nada, ¿no? Creo que, bueno, quería, digamos, colocar eso sobre esa primera pregunta, que tiene que ver que no solo le apostemos al resolutivo, ¿no? La segunda tenía que ver sí, fueron tres. Bueno, lo que usted coloca en relación al dinero, al poder, incluso a la geopolítica, ¿no? Que el problema de la pobreza no es solo un problema de dinero, sino de poder. Bueno, depende de la definición que usted utilice. Desgraciadamente hoy, como definimos pobreza, aunque todos aquí sabemos que la pobreza se vincula de una forma compleja con otros fenómenos, pero en su definición, la que hemos utilizado hoy, creo que la que está utilizando en general Coneval y Naciones Unidas, el tema del poder no aparece. Aparece ingreso y derechos. Y ese componente que usted coloca, que es muy importante, está fuera de la definición. Usted está digamos, colocando un debate súper importante, muy vinculado con pobreza, pero que se vincula con otras categorías, con emancipación, quizá con geopolítica, en donde sí entonces podemos colocar el debate sobre el poder, sobre los actores, pero desgraciadamente nuestra definición, la que hemos utilizado hoy, formal de pobreza, no alcanza para explicar esos fenómenos que usted coloca. Y por un lado podríamos decir, por eso hay que combatirla y hay que construir una definición que sea más amplia y que incluya el debate sobre el poder, pero hay quien diría, bueno, pero entonces abrimos tanto la definición que ya no entendemos el fenómeno. Los fenómenos hay que irlos abordando cada uno en su sitio, porque si no nos extraviamos en intentar resolver el mundo en general. La teoría también sirve para producir recortes
sobre ese mapa muy complejo de la realidad. Pero sí, yo creo que también yo comparto esa crítica que usted hace en relación a que la pobreza probablemente no alcance a ver los fenómenos de poder. No puede ser autónoma y hay cierta dependencia sobre tendencia obligatoria, como México no puede decir, ¿sí? Yo me salgo de todos los demás. Sí, no, yo lo comparto, pero ¿qué categorías utilizamos y cómo las relacionamos para ir relacionando eso? Fíjese usted, el tema del poder en la pobreza es fundamental. Por ejemplo, todos sabemos que en América Latina y en México de una forma muy acentuada, la pobreza recae fundamentalmente sobre las mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay una relación de poder entre varones y mujeres, en donde hay una feminización de la pobreza porque hay una relación de dominación entre varones y mujeres, incluso al interior de las propias casas, porque son las mujeres las que padecen más los problemas de pobreza. Bueno, en el concepto de pobreza que yo hoy utilicé, eso no está. Se puede relacionar, y Naciones Unidas lo está haciendo permanentemente, trayendo el discurso de género, que sí es un discurso que problematiza el tema del poder, con el de pobreza. Pero hoy esta definición que yo aproveché, desgraciadamente recorta un universo de realidad y al mismo tiempo que puede ser más precisa, también extravía ese mundo, que es muy importante lo que usted dice. Yo también pienso que lo que tendríamos que hacer es pensar más bien en categorías como emancipación, dominación, y pensar que las dominaciones no solo son económicas vinculadas al dinero, sino también tienen que ver con el género, tienen que ver con la raza, ¿no? Etcétera. Y por último, la pregunta sobre si podemos litigar casos de DESC para prevenirlos. En México no, o hay algunas vías, pero son limitadas. Por ejemplo, el principio de precaución, que se está intentando colocar en el debate sobre el maíz. Como ustedes saben, eso, si el maíz transgénico, si Monsanto logra sus planes sobre el maíz transgénico, pues podemos tener una catástrofe en términos alimentarios. Y ahí el principio de precaución, en tanto que es un tema científico, y no sabemos qué efectos puede tener los transgénicos sobre nuestra salud o sobre la diversidad genética del maíz, podemos intentar utilizar el principio precautorio para que no ocurra algo que pensamos que va a ocurrir. Pero en general el amparo no nos protege frente a actos futuros. Ese es otro de los problemas de los derechos humanos en general, que nos protegen cuando ya se produjo la violación. Tenemos que demostrar que hay un actor que tiene un interés jurídico que fue vulnerado por otro actor, generalmente el Estado o ya empresas, que lo dañaron. Entonces ya llegamos tarde. El discurso de los derechos humanos en el campo judicial suele llegar tarde, y esto también es una crítica que se hace permanentemente, aunque están estas grietas que se van abriendo, ¿no? Bueno, pues si no hay ningún comentario adicional, te doy las gracias por tu participación. La verdad es que fue tan completa y tan nutrida que, no hubo un exceso de tiempo que nos sobrara, entonces fue muy bien aprovechado el tiempo que tuvimos. Muchas gracias a todas y todos ustedes por haber estado aquí. Les invitamos a que sigan las actividades del observatorio en las redes sociales, porque organizamos jornadas así durante todo el año. Y bueno, pues muchísimas gracias.